Buenos días, hermanos. Hoy llegamos al último mensaje de nuestra serie en Romanos. Hemos visto la pecaminosidad humana en Romanos 1 al 3. Hemos visto la justificación por la fe en Romanos 4 y 5. Hemos visto la santificación en Romanos 6 al 8. Hemos visto el plan de Dios para Israel en Romanos 9 al 11. Y ahora llegamos a Romanos 12 al 16, donde Pablo nos enseña cómo debe vivir el pueblo de Dios en la práctica diaria. Esta parte del libro es muy importante. No basta con saber la verdad. No basta con creerla en la mente. La verdad del Evangelio debe cambiar nuestra vida. La fe verdadera siempre produce una vida nueva. Pablo no escribe estos capítulos para dar una lista de reglas. Los escribe para mostrar cómo se ve una vida transformada por la gracia de Dios. Romanos 12 empieza con una petición muy hermosa. Pablo dice que en versículo 1, por la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es nuestro culto racional, nuestra respuesta lógica al amor de Dios. Ya que Cristo se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos a Él. No solo el domingo, sino cada día. Eso significa adorarlo en la casa, en el trabajo, en el servicio, en el descanso y en cada decisión pequeña también. Leemos en versículo 2 que Pablo también dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. El mundo quiere moldearnos. Quiere que pensemos como Él piensa. Que hablemos como Él habla. Y que vivamos como Él vive. Pero el cristiano debe tener otra forma de pensar. Debe dejar que la palabra de Dios cambie su mente, sus deseos y sus decisiones. Luego, Pablo habla de la humildad. Nos recuerda en versículo 3 que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Esto es muy necesario. El orgullo destruye familias, congregaciones y amistades. Pero la humildad une a los hermanos. Cada uno tiene dones diferentes. Cada uno sirve de manera diferente. Pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Ningún don es pequeño cuando se usa para la gloria de Dios. Romanos 12 también nos llama a amar sin fingimiento. Debemos amar con sinceridad, aborrecer el mal y aferrarnos al bien, según Romanos 12, versículo 9. Pablo habla de una vida limpia, amable y generosa. Dice que debemos bendecir a los que nos persiguen, llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Qué hermosa imagen de la vida cristiana. La iglesia debe ser una familia de amor. En Romanos 13, Pablo habla de nuestra conducta en la sociedad. Dice que debemos someternos a las autoridades, porque Dios ha puesto orden en el mundo.
Esto no significa que toda autoridad sea perfecta. Significa que Dios es Dios, aún sobre los gobiernos humanos. Como creyentes, debemos ser personas respetuosas, honestas y pacíficas. Debemos pagar lo que debemos y vivir con buena conducta delante de Dios. Pablo resume la ley diciendo que el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley, según versículo 10. Qué verdad tan sencilla y tan profunda. Si amamos de verdad, no robamos, no mentimos, no dañamos y no buscamos nuestro propio interés primero. El amor guía nuestra conducta. El amor nos ayuda a tratar bien a los demás. El amor muestra que somos discípulos de Cristo. Romanos 13 también nos llama a despertar. En Romanos 13, versículo 11, Pablo dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La noche está avanzada, el día se acerca. Por eso debemos dejar las obras de las tinieblas y vestirnos de la armadura de la luz. El cristiano no puede vivir dormido espiritualmente. Debe vivir listo, limpio y firme. Luego en Romanos 14, Pablo habla de la convivencia entre hermanos. Había hermanos que comían de todo y otros que comían solo verduras. Había quienes guardaban ciertos días y otros que no los consideraban iguales. Pero Pablo enseña en versículos 1 a 4 que no debemos juzgarnos unos a otros por asuntos de conciencia. Si alguien sirve al Señor con sinceridad en una cuestión secundaria, no debemos despreciarlo. Si alguien actúa con conciencia débil, debemos tratarlo con paciencia. Pablo dice que cada uno dará cuentas de sí mismo a Dios en versículo 12. Esa verdad debe quitarnos el espíritu de juez duro. No somos jueces del corazón ajeno. Somos hermanos llamados a cuidarnos. Por eso Pablo nos pide que no pongamos tropiezo delante del hermano. Aunque algo sea permitido, puede no ser útil si hiere a otro. El amor piensa en el bien del hermano antes que en el propio gusto. En Romanos 14, versículo 19, Pablo dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esa debe ser la meta de la iglesia. No la pelea, no la vanagloria, no la discusión sin fin, la paz y la edificación. Donde hay amor, hay cuidado. Donde hay cuidado, hay crecimiento. Y donde hay crecimiento, Cristo es glorificado. Romanos 15 continúa este mismo pensamiento. Pablo dice que los fuertes deben ayudar a los débiles y no agradarse a sí mismos. Cristo no se agradó a sí mismo. Él cargó con nuestras debilidades.
Por eso nosotros también debemos llevar las cargas de otros. La unidad cristiana no significa que todos pensamos igual en todo. Significa que todos buscamos agradar al Señor y servir a los hermanos con amor. En versículos 8 y 9, Pablo también recuerda que Cristo vino para servir a los judíos y también para que los gentiles glorificaron a Dios por su misericordia. Otra vez vemos el gran plan de Dios. Su misericordia alcanza a todos los pueblos. Por eso la iglesia debe tener un corazón misionero. Debemos orar por los perdidos, hablar con valentía y apoyar la obra del Evangelio. En Romanos 15, versículo 13, Pablo ora que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¡Qué hermosa oración! Dios quiere llenarnos de gozo, paz y esperanza por el poder del Espíritu Santo. No caminamos solos. El Dios de la esperanza nos fortalece cada día. En Romanos 16, Pablo envía saludos a muchos hermanos y hermanas. Este capítulo nos muestra que la iglesia no es una idea fría. Es una familia real de personas que sirven, oran, ayudan y aman. Pablo menciona a hombres y mujeres fieles, a colaboradores, a siervos y a amigos en la fe. Cada uno era importante. Cada uno tenía valor delante de Dios. Este capítulo también nos enseña que la obra del Señor se hace con muchas manos. Hay quienes predican, hay quienes sirven, hay quienes reciben en casa, hay quienes oran, hay quienes ayudan en silencio. Todo eso cuenta. Todo eso honra a Dios. En la iglesia nadie debe pensar que no sirve. Todos podemos hacer algo para el Señor. Pablo termina con una doxología hermosa en versículos 25 a 27. Dice que al que puede fortalecerlos conforme a su evangelio, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. ¡Qué manera tan gloriosa de cerrar esta carta! Después de hablar del pecado, la fe, la santidad, Israel y la vida práctica, Pablo vuelve a la gloria de Dios. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Hermanos, Romanos 12 al 16 nos llama a una fe vivida con hechos. Debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios. Debemos renovar nuestra mente. Debemos servir con humildad. Debemos amar de verdad. Debemos respetar la autoridad. Debemos caminar en luz. Debemos recibir a los hermanos con paciencia. Debemos buscar la paz. Debemos ayudar a los débiles. Debemos ser misioneros en otros países o en nuestra comunidad. Debemos ser una familia
de fe. También debemos recordar que la vida cristiana no se vive solo en momentos grandes. Se vive en casa, en el trabajo, en las calles, en la iglesia y en cada conversación. Nuestra fe debe verse en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestro trato con los demás. La obediencia diaria es una forma de adoración. Si hemos aprendido algo en toda esta serie, es esto. Dios nos mostró nuestra pecaminosidad, nos dio justificación, nos llama a santidad, cumple su plan y ahora nos enseña a vivir para su gloria. El Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, también cambia nuestra vida presente. Nos hace mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres y mejores siervos. Que este último mensaje nos anime a vivir con gratitud. Si Dios nos amó tanto, entonces vale la pena vivir para Él. Si Cristo murió y resucitó por nosotros, entonces vale la pena obedecerle. Si el Espíritu Santo nos guía, entonces vale la pena caminar en su luz. Y si nuestra esperanza está en Dios, entonces vale la pena seguir adelante. Hermanos, gracias por caminar conmigo en esta serie de Romanos. Que el Señor use estas verdades para fortalecer nuestra fe, limpiar nuestro corazón y unir nuestra congregación. Que seamos un pueblo que ama, sirve, perdona, ora y obedece. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Como siempre, si tienes preguntas sobre el bautismo o tu propia salvación, estoy disponible después de la oración. Gracias.